Cuentan en el famoso documental Un siglo de individualismo cómo el sobrino de Sigmund Freud, se llamaba Edward Bernays, fue asesor del gobierno de Estados Unidos y fue un experto en manipulación de masas. Edward Bernays ideó el uso del término relaciones públicas en sustitución del concepto propaganda, ya que estaba mal visto después de la Primera Guerra Mundial. Edward Bernays trabajó para el gobierno de Estados Unidos y las empresas más grandes del país. Bernays, inspirado por el libro de psicoanálisis que le envió su tío, Freud, desde Europa, ideó nuevas técnicas de manipulación de masas que usó en diversas situaciones. George Hill, el presidente de American Tobacco Corporation y uno de sus primeros clientes, le pidió que rompiera con el tabú del tabaco y las mujeres. El caso es que era visto como algo poco femenino y de las clases más bajas. Si conseguían romper este estigma, doblarían los clientes potenciales. Entonces Edward ideó que fumar podría considerarse como un símbolo de ostentación de poder, como un símbolo de libertad para la mujer, lo que más adelante se conocería como las antorchas de libertad. Con esta información y esta estrategia, solo le faltaba buscar el momento ideal con el máximo número de espectadores. Esto fue durante la cabalgata de Pascua que se celebraba cada año en Nueva York. Edward Bernays persuadió a un grupo de mujeres jóvenes de la alta sociedad para que encendieran todas ellas a la vez una serie de cigarrillos. En medio de la cabalgata, a la señal del propio Bernays, todas empezaron a fumar de forma ostentosa, haciéndolo como de forma de protesta y de demostración de poder femenino. Todo esto lo capturaron los periodistas y con lemas de libertad se publicó en los periódicos de todo el mundo. Le llamaron las antorchas de libertad. El simbolismo mundial había sido creado, una manipulación de masas la cual aún tiene efectos hoy en día. Pasamos de una cultura de necesidades a una cultura de deseos. The seasons come and go like thoughts of you. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Píldoras del Conocimiento. Píldoras del conocimiento. Píldoras de conocimiento. Píldoras del 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 conocimiento. Episodio 64. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. En el episodio de hoy, si has visto bien su título, voy a hablar de un tema un poquito más comprometido o que no es tan habitual en el podcast, pero creo que es tremendamente útil. Son las técnicas de manipulación para gente de bien. Para hacer este episodio nos hemos apoyado en todo el conocimiento que está en libros como Manipulación de Fabian Goleman, El arte de la guerra de Sun Tzu, Pequeño tratado de manipulación para gente de bien, este libro me ha encantado, de Robert Vincent Joule, Influencia de Cialdini, el pequeño libro de la influencia y la persuasión de Javier Luxor, el libro de Nuria Mata que se llama La manipulación, la perversidad del pequeño poder, el documental de Un siglo de individualismo que hemos comentado en la introducción, El príncipe de Nicolás Maquiavelo y Manipulación y medios en la sociedad de la información de varios autores. Antes de entrar en las técnicas y las estrategias, que creo que es la parte que más chicha tiene de este episodio, sí que me gustaría un poco diferenciar tres conceptos que son primos hermanos, pero que no son exactamente lo mismo. Es persuasión, influencia y manipulación. Va de más soft, de más suavecito a cada vez más problemático. Persuasión básicamente sería la forma básica de interacción social. Piensa en lo que dice Yuval Harari en Sapiens, ¿no?, sobre el chismorreo social. Bueno, pues la persuasión realmente es eso, es una forma básica de interacción social. Es la manera en que construimos el consenso y un propósito común. Si subimos un poquito más el nivel, pasamos de la persuasión a la influencia. Y cuando nos influencian es porque ha habido un cambio en nuestro pensamiento, o en nuestros sentimientos o en nuestra conducta, nuestra forma de proceder, debido a la personalidad o fuerza moral de la otra persona. Piensa en esto de la confianza, la credibilidad, el carisma. Al final todas estas palabras llevan el concepto influencia implícito en ellas. Y si seguimos incrementando un poquito más el nivel,
llegaríamos a lo que trata este episodio, que es la manipulación. Y aquí la diferencia clave es que conduce a una persona a hacer algo que realmente no quiere hacer. Y aquí está involucrado normalmente una falta de ética en el proceso de cambio o transformación. Todo ello normalmente orquestado para beneficiar los intereses personales del manipulador. Es verdad que muchas veces el manipulador lo tiene tan integrado en su personalidad que casi como que lo hace de forma inconsciente. Y también existe otra cosa que es la automanipulación, que es la manipulación que hacemos de nosotros mismos muchas veces sin darnos cuenta. El asunto que subyace en todo esto es que nunca es tan fácil saber qué es manipulación, qué es no. Ten en cuenta que las personas normalmente no tenemos una personalidad tan predestinada o tan fácil de entender. Piensa, por ejemplo, en una buena película que tiene unos personajes trabajados. Son personajes que son poliédricos, que tienen diferentes ángulos. En cierto contexto nos pueden parecer que actúan de forma honesta y en otros no. O sea, nunca es tan fácil o normalmente es complicado. Esto también pasa mucho en ventas, entender qué es ético y qué no, en qué estás ayudando a aportar valor a los demás y qué estás usando una técnica de manipulación. Bueno, yo la heurística que uso es básicamente hacerme 3 preguntas. Una ¿es honesto? ¿Es natural? ¿Ganamos todos? Son esas 3 preguntas, es decir, ¿es un win-win? Lo que estoy haciendo casa con mis principios. Y lo tercero, ¿es natural o no? Es decir, ¿esto fluye o es una estrategia predestinada de manipulación? El caso es que si la respuesta es que sí a estas 3 preguntas, pues en principio no deberías de tener mayor problema en continuar con su uso. Por supuesto, y aquí lo quiero dejar clarísimo, no queremos fomentar manipuladores, más bien todo lo contrario, porque el conocimiento es una forma de evitar de alguna forma que te manipulen, pero ten en cuenta que todas estas técnicas no siempre funcionan ni en todas las circunstancias ni con todo el mundo. Y una cosa también que a mí me explotó la cabeza, y lo vi en este pequeño tratado de manipulación para gente de bien, es que incluso se pueden combinar, encadenar y planificar como una estrategia global. Todo lo que vamos a contar aquí, básicamente, se basa en estudios científicos. No te engañes, si estás planteando usar técnicas de manipulación para lo que sea, al final usar técnicas de manipulación normalmente es algo de corto plazo. O sea, al final te acaban pillando, por así decirlo, y nunca vas a construir relaciones a largo plazo. Y al final ya hemos visto en los juegos infinitos que lo que marca la diferencia normalmente es jugar un juego infinito. Y antes de avanzar con las técnicas, podríamos pensar, oye, ¿hay alguna forma de detectar o de intuir que estamos siendo manipulados? Bueno, yo diría que hay como varias formas que te pueden dar pista. Una puede ser trastornos físicos, es decir, tener ese cierto dolor de estómago, ¿no? De insomnio, como un poco de ansiedad, o mal humor, estar un poquito bajo de ánimo, o tener, incluso esto pasa mucho en parejas, yo creo que es tener la sensación de que estamos dando mucho y de la otra persona no tanto, ¿no? Y no sabes cómo evitarlo. La dificultad de decirle que no a algunas personas en concreto, quizás esas personas te están manipulando, a esas en concreto que no eres capaz de decirle que no, te cuesta mucho. Ahí quizás lo que te puedes preguntar o lo que haría yo es pensar a mí mismo, oye, ¿realmente estoy haciendo esto porque yo quiero? Es decir, ¿quiero hacerlo? Y ligándolo con esto a lo mejor es, oye, vale, a lo mejor tengo un indicio de que estoy siendo manipulado, ¿cómo podría intentar evitar dicha manipulación? Bueno, pues primero escuchando este podcast, ¿no? Al final, teniendo conocimiento cómo funciona el ser humano, qué sesgos psicológicos existe, qué técnicas se emplean, qué estrategias, qué sesgos hay detrás de cada técnica, esas estrategias que es algo más planificado, que ya no es puramente una técnica, es una planificación de técnicas o de procedimientos, en qué sesgos se apoyan. Luego también otra cosa súper importante que se basa en muchas técnicas en esto y una forma de romper la cadena es no adherirse a decisiones pasadas o consecutivas, ¿vale? Cada decisión se tiene o se debería de tomar de forma independiente. Y luego otra cosa, cuidado con pensar que porque sentimos libertad, no podemos estar siendo manipulados. De hecho, los grandes manipuladores, las técnicas más avanzadas, parten de ese hecho, de hacerte creer esa sensación que estás escogiendo libremente. Luego otra cosa que sirve para romper esta cadena es tener cierta familiaridad con saber decir que no, acostumbrarte,
¿vale? Hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es básicamente decir que no a todo, salvo las cosas que realmente te entusiasmen. Es decir, no a casi todo, menos a lo que sea claro que sí. Si es claro que sí, entonces sí, si no, desechamos. Y luego, ten en cuenta que la manipulación casi siempre, si te lees todos estos libros que me he estado mirando, mucho ronda alrededor del miedo. Piensa que el manipulador, como ese tiburón que ataca a las presas más débiles, a aquellas que sienten más miedo, piensa que casi todas las decisiones que tomamos en el día a día subyace por detrás el miedo, cómo evitar ese dolor, cómo evitar ese daño. Entonces muchas técnicas se basan en ese miedo. ¿Y cómo rompes nuevamente esta cadena? Bueno, pues de alguna forma, primero habiendo trabajado en ti mismo, por supuesto, teniendo cierto nivel de autoestima, ojo, sin caer en ese ego, en esa prepotencia, pero sí creyéndote que lo que tú estás haciendo tiene sentido, has trabajado en ti, de alguna forma tener cariño por ti mismo, tener cierto desapego a las personas en general, o sea, tener un poco una mentalidad de abundancia ayuda, bajo mi humilde punto de vista, a evitar también caer en esta manipulación y te da mucha libertad. De hecho, me gustaron 2 episodios que hizo Álvaro de Buscadores de Sentido que rondan sobre esta idea, sobre la autenticidad como base para tener libertad y para evitar ser manipulado. O sea, para mí, esa autenticidad y ese cierto nivel de autoestima que encima te va a ayudar a avanzar, para mí yo creo que son claves para evitar esta manipulación. Luego ten en cuenta que no existe un manipulador concreto de un determinado tipo. Todos los humanos tenemos una personalidad compleja, poliédrica. Piensa en aquellos libros que están muy bien hechos o esas películas que están muy bien hechas. No son personajes planos, o sea, tienen muchas caras y te sorprenden. Pues el ser humano es así. Y todos en alguna parte mentimos, ya lo comenté en el episodio de los juegos infinitos, y también en alguna parte podemos influenciar para bien normalmente, pero también manipular. Entonces, hay diferentes perfiles. La literatura habla del manipulador culto, aquel que recurre al sesgo de autoridad. Pensemos, por ejemplo, en Taleb, ¿no? Que al final sí tiene ideas muy buenas, pero tampoco tienes por qué comprarle toda su personalidad, ¿no? Pues es a ese tipo de manipuladores. Luego tenemos el manipulador dictatorial, que es ese que recurre más al miedo, actúa de forma agresiva, no habla de tú a tú, es decir, no habla con la famosa asertividad. Y entre su arsenal de técnicas de manipulación muchas veces se encuentra pues el maltratar y el ridiculizar. Y luego hay otro tercer tipo, según la literatura, otro tercer tipo de manipulador, que es el más frecuente y el más peligroso, es aquel que se conoce como el manipulador simpático. ¿Y por qué? Porque se basa muchas veces las técnicas de manipulación, es eso de bajar tus barreras, ¿no? Esas barreras de entrada. Pues este tipo de manipulador se cuela muy bien, porque los primeros contactos genera proximidad, confianza, simpatía, para generar ese enganche, y una vez que ya ha generado ese vínculo, de alguna forma empieza a desplegar su arsenal manipulador. Ya un humor cambiante, ya te hace cambiar de opinión, todo este tipo de cosas. Entonces tenlo en cuenta. Y podías preguntarte incluso cómo es posible que hay veces que nos manipulan y no nos damos cuenta. Hay varias cosas que subyacen, pero algunas de ellas es, por ejemplo, debido al uso paulatino, gradual de técnicas que hacen que sea difícil darse cuenta, dado que no percibimos el contraste, ¿no? Luego también debido algunas veces a creencias que nos hacen pensar, por ejemplo, la típica manipulación de pareja es: si alguien me quiere, tiene que satisfacerme siempre, o un amigo siempre tiene que ayudarme, o tener simplemente menos fuerza, menos habilidad que el manipulador. Son motivos típicos por los que somos susceptibles de ser manipulados sin darnos cuenta. Luego, los motivos que puede tener el manipulador para manipular pueden ser muchos. Siendo benevolentes, el más, usando la navaja de Hanlon, ¿no? De no atribuir maldad, lo que se puede explicar con ignorancia, es precisamente eso, por ignorancia, ¿no? De las consecuencias de segundo y tercer orden que tiene esa manipulación. Los hay incluso que no lo son por motivos de ego. Son personas enfermizas de alguna forma y que tienen miedo y manipulan para evitar el rechazo, para evitar la decepción, por aburrimiento de vivir momentos poco intensos y rellenar un vacío, o para saciar ese hambre de reconocimiento. Esto sería un manipulador ya con mucho ego, ¿no? El dictatorial, por ejemplo. O por miedo a mostrar el verdadero yo, ¿no?
o para conseguir simplemente que los demás hagan lo que queremos. Es decir, de alguna forma generar una red clientelar, lo podremos ver así también. Y entrando ya en la chicha, que es a mí lo que más me gusta, lo que más entre comillas me flipa, es aprender todas estas técnicas, que es un poco el motivo del podcast, ¿no? Píldora del conocimiento. Pues vas a ver que están bastante curiosas, por lo menos, chulas. Y vamos a empezar con las técnicas de manipulación en venta. Estas seguramente en algún momento de tu vida las has sufrido. La primera de ellas sería el efecto contraste. Esto lo describe muy bien Robert Cialdini en su libro Influencia. Y básicamente el efecto contraste se basa mucho también en el sesgo anclaje. Al final todas estas técnicas subyacen sesgos por debajo o una combinación de sesgo. Pues muchas veces subyace este sesgo de anclaje. Bueno, pues el efecto contraste afecta a la manera en que vemos la diferencia entre dos opciones que se nos presentan una detrás de otra. Es de hecho una técnica de venta muy potente. Por ejemplo, cuando un cliente quiere comprar varios artículos, el comercial o el que vende ofrece primero el artículo más caro para fijar un anclaje alto. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Supongamos un hombre que va a una tienda a comprar una camisa y un traje. Si se ha gastado mucho en el traje, la lógica podría decirnos que va a intentar ahorrar en la camisa. Sin embargo, ocurre todo lo contrario normalmente. Al haber pagado mucho por el traje antes, percibirá el precio de la camisa como más barato, por lo que estará dispuesto a gastarse más en la camisa de la cantidad que se hubiera propuesto pagar de antemano. Esto seguro que te ha pasado muchas veces, a mí me ha pasado, y luego al final dices, ostras, que me he gastado mucho más de lo que pensaba. Esto está muy relacionado con una técnica que se llama, es muy similar, se llama así tal cual, en la puerta, en las narices. Luego otra técnica de ventas o de manipulación en ventas, no sé si te sonará, quizás sí en el tema digital, se llama el embudo de ventas. Bueno, ¿qué es el embudo de ventas? Pues el embudo de ventas es el conjunto de técnicas y de estrategias para de alguna forma convertir potenciales clientes o potenciales personas interesadas, es lo que se le llama el cliente ideal o el buyer persona, convertirlo realmente a clientes, es decir, a gente que paga. Y en última instancia, idealmente, si además ya de ser clientes, no solamente son clientes, sino que se han convertido en evangelizadores de tu marca, en gente que habla muy bien de tu marca. Piensa en los clientes, yo me uno entre ellos, de Apple, y que luego hablan muy bien de la marca, o por ejemplo clientes de Tesla, que luego pueden hablar también muy bien de esa marca. Bueno, dentro de estos embudos de ventas se usan muchísimas técnicas de manipulación. Le conocen como el nurturing, que es el acunar hasta que te convencen. Pero esto en tema de digital, los embudos de venta digital, que es un mundo en sí mismo. De aquí el gurú de esto en su día, Russell Brunson con sus funnels de ventas, que funnel es embudo, que es, ya te digo, una serie de técnicas que usan todo el rato sesgos psicológicos. Pero incluso los embudos de venta, aunque parezca mentira, también se usan en venta física. Bueno, de hecho los digitales están copiados o inspirados en los físicos. Cuando tú vas caminando, por ejemplo, por un centro comercial o por una gran avenida, también se usan técnicas de manipulación. Por ejemplo, que se genere cierto olor para que tu subconsciente lo perciba, lo reconozca y tú entres en la tienda, incluso donde colocas, por ejemplo, ese producto que se saben que es el que más se vende, te lo colocan al final de la tienda para que entres por toda la tienda y a la altura de los ojos. Todo este tipo de técnicas se usan en embudos de ventas. Luego la tercera técnica de manipulación en venta, y esta me encanta, no la conocía para nada, y es la trampa abstrusa. Abstrusa significa que es de difícil comprensión y su lógica realmente es muy sencilla, y es que nos negamos a interrumpir un curso de acción en el que ya hemos invertido tiempo, recursos y energía, y que de alguna forma esperamos o tenemos la esperanza de amortizarlos en un futuro que sin embargo normalmente se retrasa su llegada o nunca aparece. Para descubrir o demostrar esta trampa abstrusa se hizo un experimento científico muy curioso a modo de juego trucado que te voy a explicar. Imagínate, tenemos 400 euros y jugamos a un juego en el que podemos ganar 200 euros.
también podemos perder los 400, claro. Pues bien, frente a nosotros tenemos un contador que comienza en 1 y avanza hasta 500, a un ritmo de 1 por segundo. ¿Te imaginas esto en la cabeza? Tienes delante un contador, como si fuera un reloj, ¿no? Que empieza a sumar un dígito, como si fuera, por ejemplo, un taxímetro, y empieza a subir un dígito cada vez, cada segundo. Pues bien, ganaremos los 200 euros del premio si permitimos que el contador llegue hasta el número X fijado de antemano, pero que nosotros no conocemos. El número puede ser el que sea. Y digamos que si aguantamos hasta ese número, recibimos 200 euros. Pero claro, en cambio, cada unidad que pasa nos cuesta 1 euro. Es decir, cada vez que se incrementa en 1 la contador, perdemos uno de esos 400 euros. Por ello, ocurriría que si ese número prefijado, ese número X, el que sea, que no conocemos, fuera mayor que 400, si aguantáramos hasta ahí, no solo no ganaríamos los 200 euros, sino que básicamente perderíamos los 400 euros de los que partíamos inicialmente por habernos quedado sin capital para seguir jugando. Y aquí lo curioso es que cada número que avanza, aunque no aumenta la probabilidad objetiva de alcanzar nuestro fin, de alcanzar este premio, sí tenemos la impresión subjetiva de que nos acercamos a él. ¿Y por qué no aumenta la probabilidad objetiva? Porque realmente la probabilidad real queda definida a priori por la cantidad que estamos dispuestos a arriesgar de nuestro capital y no depende para nada de la posición del contador en un momento dado. Por consiguiente, todo esto sucede como si estuviéramos en una trampa en la que se conjugan varias cosas. El coste hundido. ¿Qué es el coste hundido? Es que no queremos perder todo el esfuerzo en tiempo y dinero para que no se pierda en balde, ¿no? Unido a la sensación subjetiva que no real de estar a punto de alcanzar nuestro premio. Esto además, y es clave, se ve acentuado a que debemos activamente parar el juego. Es decir, tenemos que plantarnos, renunciar para no seguir perdiendo más. Si no hacemos nada, todo continúa. Y aquí aplica otro sesgo, que es el sesgo de status quo, esa tendencia al inmovilismo. Es por todo esto que realmente hay dos factores que contribuyen notablemente a que esta técnica de manipulación, a esta trampa abstrusa, sea tan eficaz. La primera es que el proceso sea automático, es decir, los números avanzan automáticamente. Es tan sencillo como que el individuo cae en esta trampa abstrusa simplemente adoptando una decisión inicial de jugar y solo puede salir de ella tomando una nueva decisión activa, que es me planto. De hecho, han hecho varias pruebas de este juego. Al final es un juego que está trucado para que siempre pierdas, pero hacían dos experimentos. Una que cada X números, por ejemplo, cada 20 números que avanzaba, te preguntaban si te plantas o seguir, y ahí cuando hacías esta pregunta los sujetos perdían mucho menos dinero porque el juego se paraba cada cierto tiempo, que por otro lado, que nunca se paraba. Tenías que tú decir me planto. Pues en este segundo supuesto mucho más automático, los individuos perdían mucho más dinero. Y si lo piensas en frío, yo lo he pensado, esto es lo mismo que sucede cuando entras en un embudo de ventas automático, cuando das tu email y de repente de forma programática te empiezan a llegar emails de alguna forma metiéndote en ese embudo de ventas automatizado que para salirte de él tú activamente tienes que hacer el hecho de quererte salir de él. Esto en alguna forma es este mecanismo de trampa abstrusa en el que además el FOMO, el Fear of Missing Out, pensando que te puedes perder algo súper importante, no haces el proceso de parar la trampa abstrusa. También tengo que decir, no todos son trampas abstrusas. Hay procesos que sí que te aportan valor. Pero piensa, dale dos vueltas a esto, porque es lo que subyace detrás de todo esto. Y luego otro factor, he dicho que eran dos factores que contribuyen a caer en esta trampa abstrusa. La primera es que sea automático y el segundo factor clave es que al principio del juego normalmente no estamos en situación de fijar unos límites de dinero a arriesgar. Ten en cuenta que las personas que sí que tienen claro desde el principio cuánto quieren arriesgar, en media pierden menos dinero. La cuarta táctica de manipulación es lo que se conoce como el coste hundido. ¿Has estado alguna vez probándote, por ejemplo, no sé, ropa o zapatillas y el vendedor te ha sacado ya como media tienda, ¿no? ¿Verdad que te sientes un poco mal o de alguna forma presionado si te vas de allí sin comprar nada con todo el esfuerzo que ha realizado este vendedor? De alguna forma es que te sabe mal todo el tiempo que ha dedicado el vendedor en ti y él también lo sabe. Aquí la solución sería tener muy claro cuánto te quieres gastar y qué exactamente necesitas, con independencia del esfuerzo del vendedor en querer ayudarte o directamente en venderte
en esta toma de decisión. Luego la quinta estrategia, esta estrategia es buenísima, es el pie en la puerta. Lo comentamos ya hace bastantes episodios, en el episodio de estrategias de negociación. Bueno, ¿en qué consiste exactamente el pie en la puerta? Es conseguir un sí fácil para intentar luego conseguir un sí un poco más complicado, que es el sí que realmente necesitas. Ejemplo, das un trocito de queso gratuito o una masterclass o lo que sea para luego pedirte otra cosa. Hay experimentos muy curiosos en el laboratorio, como simplemente el hecho de pedir la hora, que es algo que rápidamente a todo el mundo se la das, aumentaba las probabilidades notablemente de que luego accediera a la petición siguiente que le haces, aparte de pedirle la hora. Y como esto, cualquier tipo de estrategia. No funciona siempre, pero sí que aumenta bastante la probabilidad de conseguirlo. Es cierto que esta estrategia del pie en la puerta presenta una ventaja que no ofrecen otra serie de técnicas como la que hemos visto y algunas que no me va a dar tiempo a comentar, como la puerta de las narices, y es que se puede practicar de buena fe, sin tener por consiguiente en absoluto conciencia de que se está librando algún tipo de manipulación. Es decir, tú asumes que la otra persona te está pidiendo la hora de buena fe, no como una estrategia de manipulación. Sin embargo, el otro tipo de tácticas que hemos visto, las que vamos a ver, sí que es claramente una estrategia que no se hace de forma desinteresada. Como es el caso de la táctica de bola baja, también se la conoce como reclamo o señuelo, y que en el fondo es esa maldita letra pequeña. Básicamente el concepto de reclamo consiste en hacerle una oferta muy buena que realmente no te cuenta toda la verdad para conseguir un sí. Y una vez que el cliente ha soñado con tener ese producto o servicio con ese reclamo, cuando conoce la condición completa, pocas veces tiende a echarse hacia atrás. Sin embargo, si hubieras sabido todo desde el principio, no hubieras aceptado. De hecho, hay un estudio súper chulo cómo encadenan varios reclamos. O sea, no solamente uno. Es ya has dicho que sí, hago un experimento. Luego, una vez que has dicho que es el experimento, tienes que estar una serie de horas. Y luego, ¿qué tal? O sea, cómo se van encadenando los reclamos unos con otros. O sea, es súper poderoso este efecto de bola baja. Otra táctica que se usa mucho en ventas, también en habilidades sociales, es lo que yo he llamado crear familiaridad instantánea. Que básicamente en qué consiste en buscar puntos en común, reflejar los movimientos y la forma de hablar de la otra persona. Esto se le llama como rapport, lo veremos más adelante. Repetir sus últimas palabras, llamarle amigo, cielo si es una persona que te quiere ligar o similares. Esta familiaridad instantánea lo conocen muy bien los vendedores y se fijan en detalles que tú tienes para crear esa familiaridad, esos puntos en común. Yo que sé, si eres del Atlético de Madrid, si tienes una pelotita de tenis en el coche, pues te puede empezar a hablar de tenis. Es crear esa familiaridad, porque en el fondo saben muy bien los vendedores que compramos mucho más a conocidos y amigos y a personas que nos caen bien antes que a desconocidos. Luego otra táctica que no es tan conocida y me parece de las más poderosas es la antiventa. ¿Qué es esto de la antiventa? No sé si lo habréis visto alguna vez por internet, pero es básicamente quererte vender algo haciéndose el difícil, ¿no? Es colocar la necesidad en el punto de vista del cliente. Es decir, por ejemplo, pues oye, mira, que para que puedas comprarme esto tienes que estar cualificado o son pocos los elegidos que pueden comprar este producto. Tienes que ser seleccionado para poder comprarlo. Este tipo de cosas. Eso es una antiventa y es una estrategia de manipulación para generar escasez artificial y para generar deseo en el punto de vista del comprador. Y luego, por último, dentro de estas estrategias de manipulación en venta o de técnicas de programación neurolingüística, también se puede ver es así, es el cierre por miedo. ¿Qué es esto del cierre por miedo? Bueno, de hecho hay personas que se dedican expresamente a esto, a conseguir cierres. ¿Y esto de cierre por miedo en qué es? Pues bueno, se vale de varios sesgos psicológicos, por ejemplo, el sesgo de la escasez, el sesgo de sanción social. Habrás visto ejemplos, por ejemplo, te metes en Booking y te dice, hay 3 personas que están mirando este piso, corre. O solo quedan 2 habitaciones. O, por ejemplo, esto muchas veces se aplica. Vas a ver una vivienda que está de alquiler y rápidamente esa persona te dice, oye, que me la han venido a ver otras 5 parejas. Que hay veces que es verdad, pero muchas veces, sobre todo los vendedores experimentados, usan esta estrategia de manipulación, que es un cierre por miedo. Cierre por inducir miedo en la otra persona en perderse esa posible o esa potencial oportunidad. Si te gusta este podcast, no olvides dejarnos tu like, tu manita arriba y tu comentario.
ayudará a que llegue a mucha más gente y a nosotros nos hace muy felices. También puedes visitarnos en nuestra casa en internet, que es píldorasdelconocimiento.com, donde solemos dejar los guiones de los episodios. Enlazamos a nuestro Twitter, que es también Píldoras del Conocimiento, y os dejamos algunas de nuestras recomendaciones. Son algunos de los recursos que más valor nos han aportado a nosotros, como cursos, libros y dispositivos, y consideramos que a lo mejor a ti también te pueden aportar muchísimo valor. Avanzando en el episodio, vamos a ver las estrategias o las tácticas que se usan en la manipulación, en la comunicación de masas. Y aquí como ejemplo los grandes manipuladores de la historia, ¿no? Aquellos Mussolini, Hitler, etc. Y para mí se basa fundamentalmente en 4 principios. El primero de ellos sería el principio de orquestación, que básicamente es que el mensaje debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. Y si es con rotundidad, mejor. En ese sentido no hace falta aportar cifras o datos que validen estas ideas. El segundo es el principio de transfusión. ¿Y qué es esto? Bueno, pues por regla general la propaganda opera o funciona mejor siempre a partir de un sustrato persistente, ya sea lo que sea, una mitología ancestral o un complejo de odios y prejuicios, y se trata de difundir argumentos que pueden arraigar en actitudes primitivas, ese sistema límbico. Se trata de que se cargue de una importante carga emocional, tratando claramente de aumentar la dimensión afectiva para evitar que la persona reflexione y nos dirijamos a ella directamente a ese sistema límbico, a ese sistema más irracional. Ejemplos de esto históricos muchísimos, como por ejemplo cómo Hitler hacía referencia a ese complejo de odios y prejuicios raciales, prejuicios provenientes de la Primera Guerra Mundial, etc. El tercer principio de esta manipulación de masas es el principio de la unanimidad, que básicamente es esa manipulación que consiste en llegar a convencer a mucha gente de que piensa como todo el mundo. Es un poco esa sanción social de si piensas diferente a lo que el resto se supone que piensa, ¿no? Es crear esa impresión artificial de unanimidad. Y por último, el cuarto principio, y para mí el más poderoso, es el principio de vulgarización. Y ojo a esto. Básicamente es que toda propaganda o toda estrategia de manipulación de masas debe ser popular. Lo del populismo, ¿no? Adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Ten en cuenta que cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tenemos gran facilidad para olvidar. Es ese principio de vulgarización. Piénsalo y lo encontrarás constantemente. Dentro de estos 4 principios rondan un par de ideas que quiero remarcar. La primera de ellas es controlar la dimensión afectiva, que es básicamente transmitir un mensaje tremendamente emocional e intenso, dándole sensacionalismo a un mensaje para evitar que la otra persona reflexione y utilice únicamente su parte más emocional. Ejemplos de estos hay mucho, como la prensa rosa, vídeos reenviados por redes sociales, etc. Dentro de esta dimensión afectiva también se intenta de alguna forma dar la sensación de misterio, carisma, de persona enigmática. Siempre los mensajes de estos manipuladores de masas apelan a la irracionalidad del receptor. Y aquí, si es un poco hábil, se vale de un montón de falacias lógicas que llevan a razonamientos circulares, razonamientos incorrectos, selección incorrecta de los datos, ese cherry picking, ese sesgo de disponibilidad, toda esa información incompleta o falsa. Y luego el segundo aspecto que ronda alrededor de estos 4 principios básicos es también, y lo ves mucho si lo piensas, y aparece constantemente, es ese hombre de paja, o también lo podemos ver como chivo expiatorio, que es básicamente buscar o inventar un enemigo común para unir artificialmente a los demás en torno a ti, tratando de conseguir dar esa falsa sensación de seguridad y de haber de alguna forma solucionado un problema complejo que realmente no puede ser atribuido a una sola persona o empresa. En relación a esto, Chomsky tiene una infografía que, si te metes en la entrada del episodio en la web de Píldoras del Conocimiento sobre este episodio, atribuye 10 puntos a esta manipulación de masas, que te lo resumo como la distracción, crear problemas artificiales,
diferir una medida futura. Ten en cuenta que es más fácil aceptar un sacrificio futuro que uno inmediato. Luego la gradualidad es eso de que la rana muere cocida si el cambio es gradual, ¿no? ¿Lo conocéis? Luego tratando a los espectadores como si tuvieran 10 años. Pensamiento súper emocional versus el crítico. La mediocridad. Incluso, esto es súper curioso, hacer creer a las personas que ser estúpido, vulgar e inculto es una moda. Y por último, incluso conocer a la audiencia mejor de lo que ellos mismos se conocen. Son las 10 claves de Noam Chomsky para la manipulación de masas. Noam Chomsky fue un lingüista del MIT, Massachusetts. Muy potentes sus ideas. Are you all my personal dreams? Y avanzando al tercer gran bloque de técnicas que vamos a ver en este episodio, vamos a hablar de la manipulación en las habilidades sociales. La primera de ellas, quiero empezar con la técnica de push and pull. Push and pull. Tradicionalmente conocido en castellano más bien como el tira y afloja o el toma y daca, y se basa en acciones contrapuestas. El término pull significa atraer y el término push empujar. Esto es muy curioso porque, por ejemplo, en el mundo de las habilidades sociales aplicado a la seducción tienen su propia terminología de hacer push and pull. Este push de atraer le llaman hacer un cumplido o indicador de interés seguido de un nega, que es un cumplido negativo. Por ejemplo, eres bonita pero un poco bajita. O por ejemplo, hacer un push and pull por teléfono sería un día estar hablando muchísimas horas con esa potencial persona que te interesa y después otro día de total ignorancia. Luego, otra técnica interesantísima en el tema de las habilidades sociales es el rapport. Estudios como los de Jeremy Bailison de la Universidad de Stanford sostiene que se establece un vínculo inmediato. Bueno, ha sucedido siempre, lo único que ahora se está midiendo, ¿no? Y describiendo con más precisión. Pero se ha descubierto que se establece un vínculo mayor o un vínculo inmediato entre desconocidos cuando de alguna forma aparece cierto nivel de mimetismo, de mimética, de sincronización entre palabras y gestos de personas. Otro experimento de la Universidad de Duke, de características similares, dirigieron un equipo de investigación para probar cómo el hecho de ser imitado afecta al comportamiento de un potencial cliente o inversor. Un grupo de 37 estudiantes de esta Universidad de Duke deberían probar una bebida deportiva y responder un cuestionario acerca de ella. El caso es que el entrevistador aplicó esta técnica de rapport a la mitad de los participantes mediante una técnica que consistía básicamente en imitar su postura y los movimientos de los sujetos, pero con un desfase de 1 o 2 segundos. ¿Cómo es esto? Pues bueno, que si se cruzaban las piernas, pues esperaban 2 segundos y hacían lo mismo, cruzando las suyas, pero en sentido contrario. Si se tocaba la cara, pues esperaban un par de segundos y repetían el gesto. Si movía los dedos o daba golpecitos con ellos, pues esperaban de nuevo 1 o 2 segundos y realizaban un gesto más o menos similar. La idea básicamente era hacer ese espejo, pero de una forma lenta e imperfecta, de tal forma que evitar que se dieran cuenta. Las conclusiones que llegaron los investigadores fue que aquellos que habían sido imitados de manera sutil, al final de la entrevista resultaron más propensos que los otros a consumir la nueva bebida, asegurando que la comprarían y que probablemente tendría éxito en el mercado. Bueno, aquí también hay que decir que esto es preferencia declarada. Falta que luego lo hicieran de verdad con la preferencia revelada. Como extensión a estos estudios de rapport y basado en las neuronas espejos, también varios neurocientíficos de la Universidad de Chicago, a través de diversas pruebas, diversos estudios, han demostrado que varias regiones del cerebro que se activan cuando una persona siente dolor, también se activan cuando imaginan a una persona querida sintiendo ese mismo dolor. Lo curioso de esto es que el rapport es una técnica que se hace a posta de manipulación, pero es que esto sucede realmente de forma natural en las relaciones sociales entre humanos. Seguro que te ha pasado en algún momento de pasar mucho tiempo con una persona y acabar de alguna forma imitando sus gestos, su forma de hablar, sus muletillas, su dicción, su forma de caminar, etc. Pero como hemos visto y se ha demostrado en diferentes estudios, también puede ser usado o empleado como técnica de manipulación. Dentro de estas técnicas relacionadas con las habilidades sociales o manipulación en las habilidades sociales,
que ya os digo que se aplican también en la seducción, nos encontramos con la escalada de compromiso. Piénsalo de la siguiente forma, es mucho más factible hacer una progresión gradual. Por ejemplo, vas a quedar con una chica o con un chico que te interesa. Lo más inteligente posiblemente es quedar simplemente o plantear algo que requiera poca inversión. Por ejemplo, vamos a darnos un paseo o vamos a tomarnos un café. ¿Por qué? Porque si estás incómodo o lo que sea, al final la inversión ha sido bastante baja. Esto sucede realmente con todo tipo de relaciones sociales. Por ello, la escalada de compromiso como técnica de manipulación es consciente de eso y trata de lograr una gradualidad para conseguir el objetivo que se pretende. Piensa, por ejemplo, si has aceptado hablar con una persona, has aceptado estar 2 horas juntas, has aceptado que te toquen, ¿vale? Esa escalada de contacto físico. Has aceptado, por ejemplo, besarte. Parece más lógico después de esa escalada, por ejemplo, tener sexo juntos que haberlo planteado desde el comienzo, ¿no? Si lo hubieras planteado directamente en frío, aunque las dos personas lo quisieran, podría parecer que está totalmente descalibrado. Pues esta escala de compromiso aplica en multitud de casos. A nivel formal, el Dr. Stew define la escala de compromiso a la tendencia que manifiestan las personas a agarrarse a una decisión inicial, aun cuando los hechos la pongan seriamente en tela de juicio. Una cuarta técnica de manipulación en relaciones sociales y es la comunicación opaca. Básicamente, ¿en qué consiste? Bueno, pues en comunicarse, es aposta, a comunicarse de forma poco clara, por ejemplo, no terminando las frases, palabras vagas, argot específico, y el objetivo en el fondo es parecer superior, tergiversar, desresponsabilizarse y manipular. Al final, piensa en el típico manipulador que su comunicación es muy, muy poco transparente. Y ligado a esta anterior, aunque no es exactamente lo mismo, es la técnica que se conoce como doble vínculo, introducida por Gregory Bateson en 1990. Bueno, ¿en qué consiste esto del doble vínculo? Básicamente es enunciar 2 mensajes opuestos hasta el punto que obedeciendo uno desobedeces el otro. Y el objetivo es generar sentimiento de culpabilidad y confusión en la otra persona. Este doble vínculo o este dilema de comunicación se utiliza normalmente como una forma de control aparentemente sin coacción y básicamente se apoya en que la confusión hace que sea difícil responder. Dándole una pensada, esto también lo he visto apoyado en lo que se conoce como la falacia del falso dilema. Es una estrategia de manipulación para tratar de convencerte de que únicamente existen 2 puntos de vista, como únicas opciones posibles, cuando en realidad existe una o más opciones alternativas que no han sido consideradas por el que lo presenta de esta determinada forma. Como te puedes imaginar, estos son sobresimplificaciones extremistas que lo que buscan es básicamente eso. Si lo piensas, es que es claramente una situación trampa en donde si te amoldas a la forma que te presenta ese problema o esa situación, no tienes escapatoria posible. Aquí la clave es decir, oye, stop, lo que me estás presentando presenta un falso dilema o presenta lo que estamos hablando, un doble vínculo, que son mensajes claramente contrapuestos. De alguna forma lo que haces es recalcar esa contradicción. Avanzando un poquito más, otra técnica de manipulación en esta comunicación en relaciones sociales es la escucha adversativa. ¿Y qué es esto de la escucha adversativa? Bueno, básicamente es escuchar de forma poco atenta y poco receptiva. Y el objetivo es, claro, restar importancia a esa persona y generar sentimientos de inseguridad. Esto seguro que en algún caso lo habéis percibido tratando con alguna persona con alta tendencia a manipular. Y por último llegamos a una que me encanta, que le he descubierto realmente hace poco aplicado a este campo. Yo lo veo más en el mundo de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje por refuerzo. En este caso sería una acción más refuerzo positivo. ¿En qué consiste esto? Básicamente, si la persona a la que quieres manipular hace la acción que tú considerabas, la das algún tipo de refuerzo positivo. Es como, por ejemplo, como enseñan a los delfines, ¿no? Cuando consiguen hacer la habilidad que quieren, le dan una serie de recompensas. Esto, lógicamente, se puede perfeccionar muchísimo y hacerlo de forma muy sutil. Y para acabar, una extra, una de regalo que me parece absolutamente brutal. Y es la potencia increíble que tiene a la hora de manipular el contacto físico. Desde la década de 1970 se han hecho numerosos estudios en relación a la eficacia del contacto físico sobre la aceptación de una potencial petición. Estudios de lo más variopintos en diferentes situaciones. Por ejemplo, 2 que me han parecido especialmente curioso. Bueno, cuando un sujeto le pide a otro en la calle, oye, ¿me puede dar unas monedas?
La tasa de aceptación en este estudio el 28%. Si además de hacer esta petición se le toca levemente el antebrazo como para pararlo, tasa de aceptación al 47%. Y la otra investigación que me parece súper curiosa, sobre todo porque lo puedo aplicar yo directamente, los profesores sabemos que es bastante complicado que los alumnos salgan por su propia iniciativa a la pizarra. O sea, es decir, conseguir que algún voluntario salga a la pizarra, por mucho que les animemos, decirle que con total confianza, que les va a servir para aprender, etc. Bueno, pues en este estudio, con el grupo de control, apenas lograban un 11% de alumnos que salían voluntariamente, lo cual ya me parece bastante. Bueno, pues resulta que cuando el profesor, además de animar a los alumnos, les tocaba muy sutilmente el brazo, el porcentaje casi se triplicaba hasta llegar al 30%. Estos dos ejemplos ponen de manifiesto claramente la eficacia de la técnica del contacto físico cuando se desea conseguir que una persona haga lo que le pedimos. Así que claramente aquí el consejo sería, si quieres seguir siendo dueño de tu toma de decisión, no permitas que te toquen. Bueno, pues con esto finalizamos el episodio. Quiero agradecer enormemente a Raúl Barrios y a Adrián Susudio que me han ayudado con esta fase de investigación. Ha sido un episodio que le hemos metido muchas ganas, mucho esfuerzo, mucho tiempo, muchos libros para de alguna forma destilar toda esa información y presentártela aquí de la mejor forma que hemos sido capaces. De alguna forma también nos hemos expuesto saliéndonos de nuestra zona de confort y quizás exponernos a que alguien lo pueda malinterpretar o emplearlo para un uso poco ético. No obstante, si has llegado hasta aquí, ojalá te haya sido útil para aprender algo nuevo. Ya sabes, una idea por un podcast, yo particularmente me doy por satisfecho. Si te ha gustado, puedes ayudarnos a llegar a más gente compartiendo con vuestros amigos. Un fuerte abrazo.